Trabajo de audiovisuales sobre la Ley 100 de 1993 en Colombia. Asignatura Seguridad Industrial. Profesora la ingeniera Magda Murroy. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Tania Juliet Maecha Romero, Miller Moreno y Julián Montejo. Índice. Primero, lo que establece la Ley 100. Segundo, promotor de la Ley 100 y gobierno en la que se fundó. Tercero, principios de la Ley 100. Cuarto, objetivos de la Ley 100. Quinto, disposiciones de la Ley 100. Sexto, responsabilidades de la misma. Séptimo, actividad evaluativa. Y octavo, bibliografía. Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dicen otras disposiciones. Conjunto de instituciones, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. En diciembre de 1993, durante el gobierno de César Gaviria, fue aprobada la Ley 100. El principal ponente del proyecto fue entonces el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. La Ley 100 de 1993 estableció en el artículo 151 dos fechas para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones dependiendo de la calidad del destinatario de la siguiente manera. A partir del 1 de abril de 1994 para los trabajadores particulares y los servidores públicos del orden nacional. A más tardar el 30 de junio de 1995 para los servicios públicos de los órdenes departamentales municipales. Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, los cuales se explicarán a continuación. Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida. Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo. Los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables. La integralidad es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida en toda la población. Para este efecto, cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparada por esta ley. Unidad es la articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social. Participación es la intervención de la comunidad a través de los beneficios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto. El sistema de seguridad social integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos. Primero, garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. Segundo, garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la presente ley. Tercero,
Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que en el desarrollo del principio constitucional de solidaridad permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral. Las disposiciones generales están establecidas en la Ley 100, de modo que están en el título 1 como disposiciones generales. En el libro 1 del Sistema General de Pensiones, capítulo 1, objeto y características del Sistema General de las Pensiones. Las disposiciones generales cuentan con 4 capítulos, los cuales los nombraremos a continuación. El segundo capítulo es la afiliación al Sistema General de Pensiones. El tercero es la cotización al Sistema General de Pensiones. Y el cuarto es el Fondo de Solidaridad Pensional. Ya profundizaremos en cada capítulo para saber más o menos de qué trata cada uno de ellos. Capítulo 1, Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las constancias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley. ¿Cómo se aplica este sistema? El Sistema General de Pensiones consagra en la parte presente de la ley se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos y convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha vigente de esta ley cumplido. Requisitos para acceder a la pensión o encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobre entes de los sectores públicos oficiales, semioficiales en todas las órdenes del régimen de prima media y del sector privado en general. Los regímenes del Sistema General de Pensiones es el régimen solidario de la primera media con prestación definida y régimen de ahorro individual con la solidaridad. Características del Sistema General de Pensiones. La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes. La sección de uno de cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. Los afiliados tendrán el derecho al reconocimiento y pago de prestaciones y de las pensiones de invalidez de la vejez y sobrevivientes conformes a lo dispuesto en la presente ley. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en la ley. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensión que más prefieran. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado. El Fondo de Solidaridad Pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso al sistema de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensión de invalidez y de vejez. El Estado es responsable de la dirección, coordinación y control del Sistema General de Pensiones y garante de los recursos pensionales aportados por los afiliados, con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones mantenga su poder adquisitivo porcentual constante. Se reajustará anualmente de oficio el 1 de enero de cada año a la variación porcentual del índice de precios del consumidor certificado por el DANE. Capítulo 2. Afiliación al Sistema General de Pensiones. En una forma obligatoria.
todas aquellas personas vinculadas mediante contratos de trabajo o con servicios públicos, así mismo como personas naturales que presenten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicio o cualquier otra modalidad de prestación, adopten, y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo Solidario Pensional de acuerdo con las disposiciones presupuestales. También serán afiliados a la forma obligatoria del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 y se regirá por todas las disposiciones contenidas en esta ley. Los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol a partir de la vigencia de esta ley. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios. El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia a los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. B. Podrá efectuar pagos anticipados de aportes. C. El Gobierno Nacional establecerá un sistema de descuentos directo de aportes para permitir el pago directo de los mismos. D. Las administradoras no podrán negar la afiliación de los trabajadores independientes ni exigir requisitos distintos a los expresamente previstos por las normas que los rigen. E. Los aportes podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado sin que tal hecho implique por sí solo la existencia de una relación laboral. F. Para verificar los aportes podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias y asimismo solicitarse otras informaciones reservadas, pero en todo caso dicha información no podrá utilizarse para otros fines. Capítulo 3. Cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestaciones de servicio deberá efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados, los empleados y contratistas con base en el salario o ingresos por la prestación de servicios de aquellos que devenguen. Base de cotización. La base para calcular la cotización a que se hace referencia al artículo anterior será el salario mensual. El salario base de cotización para los trabajos particulares será el que resulte aplicado o dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. Base de cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante un contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios como servidores públicos cotizarán sobre el ingreso que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia a los ingresos efectivamente percibidos. Monto de las cotizaciones. En el régimen de la primera media como prestación definida del 10,05% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para el efecto el 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Ingreso base de liquidación se entiende por el ingreso base de liquidar a las pensiones previstas en esta ley el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión en todo el tiempo si este fuera inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia actualizados actualmente con la base de variación del índice de precios al consumidor según los certificados que expida el DANE. Obligaciones del empleador. El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte del trabajador a sus servicios. Sanción moratoria. Los aportes que no se consigan dentro de los plazos señalados para el efecto generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Acciones de cobre. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar la acción de cobro con motivo de incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Fondo de Solidaridad Pensional.
Creación del Fondo de Solidaridad Pensional. Créase el Fondo de Solidaridad Pensional como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las sociedades de la naturaleza pública y preferencialmente por las sociedades del sector solidario social o por los administradores de fondos pensionales y cesantías del sector social solidario. El objeto del fondo pensional es subsidiar a los aportes del régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como madres comunitarias, los discapacitados físicos, físicos, sensoriales de los miembros de la cooperativa de trabajo. El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos. Subcuenta de solidaridad. El 50% de las cotizaciones adicionales del 1% sobre la base de cotización a cargo de los afiliados al Sistema General de Pensiones cuyas base de cotización sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. B. Los recursos de aportes. Las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados. C. Las donaciones que reciban los rendimientos financieros de sus recursos y en general los demás recursos que perciba a cualquier título. Multas que se refieren a los artículos 111 y 271 de la Ley 1993. Parcialidad del subsidio. Los subsidios a que se refieren el presente capítulo serán la naturaleza temporal y parcial de la manera que el beneficiario realice un esfuerzo para pago parcial y aporte del cargo. El monto del subsidio podrá ser variable por periodos y por actividad económica, teniendo en cuenta además la capacidad económica de los beneficiarios y disponibilidad de recursos del fondo. El Consejo Nacional de la Política Social determinará el plan anual de extensión de cobertura. Deberá incluir criterios de equilibrio regional y los grupos de trabajadores beneficiarios de este subsidio. Exigibilidad del subsidio. Cuando el afiliado que haya recibido subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional exceda de los 65 años de edad y no cumpla con los requerimientos mínimos para acceder a una pensión de vejez, la entidad administradora respectiva devolverá el monto de aportes subsidiados con los correspondientes rendimientos financieros de dicho fondo, subsidiados a trabajadores de servicios domésticos. Los aportes del presupuesto nacional de que trata la Ley 11 de 1988 para el subsidio a los aportes de los trabajadores del servicio doméstico se girará al Fondo Solidario en cuentas separadas para que éste trasde el subsidio correspondiente a la entidad que haya seleccionado el trabajador. La responsabilidad de la Ley 100 está conformada por los 5 libros que contiene la Ley 100. El primer libro es el Sistema General de Pensiones, el segundo el Sistema General de Seguridad Social y en la Salud. El tercer libro es el Sistema General de Riesgos Laborales, el cuarto libro es el Servicio Social de Complementarios. Se encuentra también un quinto libro que son las disposiciones finales. Pero debido a que en nuestro ámbito académico no profundizamos mucho en el quinto libro. A continuación especificaré cada uno de los libros diciendo a qué se dedican. Primer libro. Es un conjunto de normas que tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que determina en la ley. Su objetivo se creó con él es mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio nacional desde su nacimiento hasta la muerte. Estas están a cargo de Colpensiones o de los fondos privados de pensiones. El libro segundo, que es el Sistema General de Seguridad Social, esta institución es para unificar la normatividad y la planeación
de la Seguridad Social, así como para la coordinación a las entidades prestarias de la misma, para obtener las finalidades propuestas en el presente artículo de la ley, artículo 6 de la Ley 100 de 1993. Su objetivo es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que lo afecten. Libro 3. El Sistema General de Riesgos Profesionales. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollen. ¿Quiénes conforman el Sistema General de Riesgos Profesionales? Las ARPs, es decir, las administradores de riesgos profesionales públicas y privadas, los empleadores y los trabajadores, además de las entidades encargadas del control y vigilancia del sistema, como el Ministerio de Protección Social. La responsabilidad del sistema de riesgos profesionales es compartida entre la empresa, la administradora de riesgos laborales, las ARL, y el trabajador. Sus obligaciones es: el empleador tiene la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al sistema y desarrollar programas de prevención. El trabajador tiene el deber y obligación de acatar las normas de seguridad y prevención de la empresa y utilizar los elementos de protección personal. La ARL debe cumplir con el deber de afiliación y registro, recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones, asesora a la empresa en los programas de prevención y atiende a los trabajadores que se accidenten o se enfermen por causas propias de su trabajo. Asimismo, debe reconocer y pagar las prestaciones económicas. Cuarto libro, Servicios Sociales Complementarios. ¿Cuáles son los servicios sociales complementarios? Es un programa de auxilios para los ancianos indigentes que cumplan los siguientes requisitos: ser colombiano, llegar a una edad de 65 o más años, residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional, carecer de renta o de ingresos suficientes para su subsistencia o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o indigencia, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Consejo Nacional de Política Social. Residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos indigentes, limitados físico o mental, y no dependan económicamente de persona alguna. En estos casos, el monto se podrá aumentar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y el nivel de cobertura. En este evento, parte de la pensión se podrá pagar a la respectiva institución. El programa para ancianos tendrá por objeto apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente a la persona que cumpla las condiciones señaladas en el artículo anterior y de la conformidad con las metas en el COMPENS establezca para tal programa. El programa se financiará con los recursos del Presupuesto General de la Nación, que es el COMPENS destine para ello anualmente, y con el recurso que para tal efecto pueda destinar los departamentos, distritos y municipios. ¿Qué otro plan de servicio complementario existe? Autorízase a las entidades territoriales para que crean y financien con cargo a sus propios recursos planes de subsidio al desempleo. Y en el libro 5, que es las disposiciones finales, en este capítulo la ley trata de disposiciones presupuestales, transferencias de cotizaciones, prelación de créditos, sanciones para los empleadores, excepciones, vigencias y derogatorias, es decir, las aclaraciones finales para la puesta en marcha de la ley como tal.